Hola, ¿qué tal? Hoy quería hacer un vídeo bastante distinto. Quería contar mi historia, cómo empecé en la micropigmentación, por qué me centré en el tratamiento de precisión, así entendiendo un poco de dónde vengo, por lo que pasé, vais a poder entender por qué me centro en ciertos temas, por qué insisto tanto siempre en la comprobación del micropunto, que el micropunto sea muy pequeño, por qué me empecé a centrar en desarrollar un tratamiento de precisión y estos temas. Este va a ser un vídeo muy entretenido. A lo largo de los años me han pasado cosas muy curiosas, algunas muy divertidas, entonces os aseguro que os va a gustar. Bueno, yo empecé mi historia con la calvicie cuando tenía apenas 20 años. Básicamente yo era el único calvo de clase, todos iban con unos pelazos, unas gominas, unos pelos increíbles, y yo, pues imaginaros, el único calvo. Esto quizá mucha gente que no tiene calvicie no entiende muy bien lo que es, pero cuando uno es calvo es como si hubiera un letrero luminoso diciendo: mirad esta calva, aquí hay un calvo. Eso es lo que uno siente, ¿no? Desde luego que la percepción del resto del mundo no es la misma, la gente seguramente ni te mira la cabeza, le da igual, pero esa es la percepción que nosotros tenemos del mundo, ¿no? Bueno, yo tenía mucho complejo, estuve muchos años mirando tratamientos, qué realizarme. El tema del injerto me daba mucho miedo. Por aquella época solo se realizaba el FUS, la tira, cirugía por tira. El FUE no sé si estaba medio empezando, pero bueno, las cosas que yo veía en los foros daban mucho miedo, realmente mucho miedo. Entonces nunca me atreví a hacer el injerto, por suerte, porque la verdad que para mí los resultados que yo creo que habría tenido en mi caso no habrían sido nada buenos. Quizá para un injerto, para unas entraditas, una zona pequeña, está muy bien, pero ciertas áreas de calvicie yo creo que no es nada recomendable. Entonces, bueno, el tema de injerto lo descarté, empecé a tomarme pastillas, el finasteride, estuve 5 años tomándome finasteride. Es un tratamiento que la verdad que a mí me devolvió la vida. Yo estaba totalmente destruido, anímicamente, fatal. La calvicie no me permitía ser yo mismo. Estaba, pues eso, mucha inseguridad. Es fuerte la verdad, sobre todo a esas edades. Entonces, a mí el finasteride la verdad que me devolvió la vida. Empecé a tomarme las pastillas, al poco empezó a salir cabello. Y la verdad que para mí fue como volver a nacer. Y fui combinando el tema de las pastillas, el minoxidil también, me ponía frecuentemente, y lo combinaba con el tema de las fibras capilares. Las fibras capilares, la verdad que son una muy buena solución, pero temporal, obviamente, es un remedio muy similar, yo diría, al tema de las prótesis, como una mini peluca, algo así. Me refiero a nivel de la ansiedad que te genera el tener algo en la cabeza, que no te toquen, siempre estar ahí en guardia, que si se te mueve, si se te cae, el sudor. A veces me acuerdo yo de salir por ahí y a una fiesta y llegar con un chorretón de fibras por la frente. Un desastre. Y bueno, ya digo, como solución temporal está bien. Llegó un momento que ya ese pelillo que necesitas para agarrar las fibras ya no tenía. Yo tengo más cabello por aquí, a partir de la zona media tengo un poquito de pelusilla, pero ya todo esto aquí está liso, ahí no hay nada. Entonces, claro, agarrar eso me la veía y me la deseaba para poder aguantar las fibras. Pero bueno, tuvieron su momento y me ayudaron mucho. Y fijaros aquí en esta foto, esta es la última foto que he podido encontrar de calvo. Me ha costado mucho encontrar una foto en la que no llevase gorra o fibras capilares. Y esto fue un calendario benéfico que hicimos. Aquí podéis ver al que os habla con toda su calborota. Ahora bien,
Al pasar los años, el cabello noté que se seguía cayendo y mis hormonas también empezaron a caer. Esto es algo que, como es muy progresivo, uno no se da cuenta, pero al final llegó cierto momento que dije, vamos a ver, aquí esto no está claro, aquí pasa algo. Entonces, por suerte, lo dejé. Tuve que buscar una alternativa. Casualmente apareció en internet el tema de la micropigmentación. Yo lo conocí allá por 2011, creo recordar, 2011, 2012. Prácticamente cuando yo me hice mi primer tratamiento había un caso o dos en el foro y la verdad que eran fotografías a 3 metros de distancia, no podías ver nada. Pero yo, como siempre había ido rapado, con el cabello muy corto, también tengo mucha descamación, ¿no? Entonces dije, bueno, este es mi tratamiento. A mí no me importa llevarlo corto, esto es lo mío. Ahora voy a contar cómo me hice mi primera micropigmentación, o me realizaron mi primera micropigmentación. A partir de ahí ya me lo realicé yo mismo. Entonces, vais a entender también muchas cosas, por qué digo lo que digo a veces, las precauciones que hay que tomar. Yo me realicé mi primera micropigmentación buscando en un foro. Contacté con un chico, el cual supuestamente él decía que lo llevaba hecho. Luego entendí que era un comercial, trabajaba para esta clínica. La clínica sí que es cierto que era la mejor que había en el momento, lo mejor que pude encontrar a nivel de casos, de poder ver casos, lo más ampliado medianamente que mostraban en las fotos, y realmente parecía que era la mejor opción que había. No había nadie más acercando fotos como ellos. Aún así ya digo que eran bastante lejos, pero me daba cierta confianza por los resultados que mostraban. Bueno, pues ya digo, este chico en un foro me dijo que lo llevaba hecho, que muy contento, que tal. Me reenvió a la clínica. Luego otro chico me quiso embaucar y también llevar a otro centro, a otra clínica. Inocente de mí, yo pensaba que, bueno, era un buen samaritano que quería ayudar. Luego, con los años, entendí que se trataba de comerciales, ambos eran comerciales. Pero bueno, ya digo, en ese momento no tenía ni idea, esto lo supe después con los años. Obviamente, los foros tienen intereses comerciales. ¿Cómo subsisten? ¿Dónde está su beneficio? Pues hombre, todo esto, luego años después ya supe de qué iba el tema, cómo funcionaba todo esto. Y nada, y a través de este chico pues contacté con la clínica. Yo no sabía ni con quién hablaba, ni sabía el técnico que me lo iba a realizar. Me dieron un presupuesto de 1.800, la verdad que tela para lo que hicieron, pero bueno, era lo que cobraban, y eso encima con descuento. Si me lo hacía rápido, deprisa y corriendo. Me ofrecían una sesión extra, la cual nunca fui, por supuesto, no me hizo falta. Luego, aparte, desaparecieron del mapa, aunque hubiese querido ir, no habría podido. Bueno, a través de este chico fui a la clínica, hice mi reserva en una cuenta de Gibraltar. A todo esto, yo no sabía ni quién era el técnico, ni quién me iba a realizar el tratamiento. Y ahora veréis dónde me lo hicieron. Hice una reserva en una cuenta en Gibraltar, como digo. Bueno, me dieron una cita en Barcelona, para allá que fui, y llegué al sitio. Me habían dado una dirección, yo no encontraba la clínica por ningún sitio. Venga a buscar, estuve horas buscando la clínica, llamando a la persona que me lo tenía que hacer, una chica. No me contestaba nadie. Yo ya me iba a ir, me iba a volver para Valencia. Pensaba que me habían timado con el tema de la reserva. Bueno, estaba pensando, porque ahí lo que había en la dirección era un bazar chino. Ponía bazar no sé qué. Entonces yo dije, no puede ser. La chica me llamó, de repente, cuando ya me iba a volver, que estoy llegando, no sé cuánto. Yo ya llevaba 2 horas esperándola ahí, preguntando a los vecinos. Uno me dijo que sí que había visto
algún calvo afeitado salir de ahí, de ese sitio. Y bueno, la chica me dijo por teléfono que sí, que era ahí. En ese momento, cualquier otro se hubiese largado, se hubiese marchado de ahí, pero cagando leches. Fue un riesgo, pero en mi caso era la última baza que me quedaba. Yo me iba a agarrar a un clavo ardiendo. Fue un riesgo muy alto, pero bueno, en la vida, como dicen, hay que correr riesgos, ¿no? Por eso, alguna vez que algún chico me ha contactado preguntando por el tratamiento y me ha dicho que le parece muy arriesgado, que mucho riesgo, que tal. Vamos a ver, tú no sabes lo que es correr riesgos, tú no sabes lo que es realizarse un tratamiento arriesgado. En mi caso, por ejemplo, enseñando comparativas a microscopio, el riesgo creo que es bastante bajo. Lo que yo hice en ese momento sí que fue arriesgado, pero bueno, la verdad, llegó la chica, me dio confianza, sí, me dijo que ahí, bueno, que no habían cambiado el rótulo, dentro sí que había, parecía una peluquería, algo así. Y bueno, la chica me dio confianza y tal. Me acuerdo en ese momento, diseñamos la línea yo la veía muy recta, le decía que si le podía dar un poquito de forma. De manera intuitiva, yo ya tenía un poco de idea cómo debería de ser una línea. Y fijaros, yo me acuerdo que yo le decía a la chica, cuando me lo estaba haciendo o antes de hacérmelo, en la línea frontal, haz los micropuntos muy pequeños, lo más pequeñitos que puedas hacerlos. Claro, fíjate, aquella pues, estaría de, este tío me está diciendo a mí cómo hacer. Luego hizo lo que la mujer pues sabía hacer, ¿no? Pero sí, yo le decía, la línea no la haga recta y los micropuntos muy pequeñitos, que esté suave. Me acuerdo que le decía, intuición. En ese momento yo tenía intuición de que debía ser así. No sé por qué, porque ya digo que no había nadie hablando al respecto, vídeos informativos, o sea, esto no se conocía para nada. Nadie te comentaba ni las clínicas ni nada. Como mucho las clínicas, cuando le preguntabas por el calibre, por el micropunto, cómo era de grueso, te decían, sí, muy pequeño, ¿sabes? Pero vamos, no veías nada hablando en YouTube de micropigmentaciones, con los vídeos, por ejemplo, que tenéis ahora, casos, nada. Obviamente, el resultado no tiene nada que ver con lo que sería una buena micropigmentación, pero en ese momento ya digo que era lo mejor que había en ese momento. Y a mí la verdad que una vez me vi la calva tapada, para mí eso fue un cambio de chip. Eso es lo que te hace la micropigmentación, te cambia el chip. De estar todos los días mirándome la calva, todos los días obsesionado con la cabeza, a olvidarme completamente. Sí que en ese momento pensé, cuando ya me vi la micropigmentación, lo primero que pensé, esto se puede mejorar mucho. Y pensé, esto es un tratamiento increíble. ¿Por qué? Porque en apenas una hora, esta mujer me ha quitado años de obsesión, años de inseguridades, de frustración, en una hora. Así. Entonces, yo en ese momento pensé, este tratamiento, esto tiene mucho futuro y esto yo lo voy a poder mejorar mucho. Lo pensé, ¿por qué? Porque siempre se me han dado muy bien las manualidades, todo lo que sea, trabajar con cosas pequeñas. De pequeño, por ejemplo, me gustaban mucho las miniaturas. Hacía casitas pequeñas, apenas de este tamaño, con sus puertecitas, sus ventanas, los ladrillitos, las tejas, que vendían... mi tía tenía una tienda de juguetes y vendía este tipo de cositas. Entonces, siempre me han gustado mucho el tema de las miniaturas y la precisión. Entonces yo supe que eso era muy mejorable. Lo supe. Y a partir de ahí empecé a intentar arreglarme mi micropigmentación. La idea que yo tenía era
que tenía que intentar poco a poco ir quitando esa dureza de línea y suavizando la línea. Esto la verdad que no fue nada fácil. Me formé un poco en micropigmentación capilar, pero básicamente lo que aprendí fue a base de práctica conmigo mismo. Obviamente antes practiqué en materiales, en pieles, etc. Pero bueno, empecé a hacerme la primera micropigmentación que realicé fue la mía. Y me lo fui arreglando, quitando con láser y arreglando. Cuando te haces el láser deja la línea, donde quita, el láser deja el contorno muy duro. Imaginaros cómo tenía que hacer esto rápidamente. El láser necesita una cicatrización, rápidamente intentar suavizar la línea para que no se notara. Bueno, tuve que hacer ahí malabarismos. Pero sí, poco a poco encontré la fórmula y me lo fui arreglando. Por eso, cuando empecé a hacer mis primeras micropigmentaciones, luego me saqué mis titulaciones, etc., pero mis primeros trabajos fueron arreglos. Yo lo que hacía era arreglar micropigmentaciones. Puse un anuncio en internet, arreglos de micropigmentaciones, y entonces mis primeros casos fueron todos arreglos. Imaginaros la de cosas que vi. Todo lo que me venían a mí eran chapuzas. Alguna que podía estar medio bien, pero claro, la línea dura, marcada, línea recta. Entonces los primeros trabajos que hice fue intentar arreglar todo eso. Pero también un dato muy importante: la mayoría de estos chicos que me venían de clínicas muy conocidas. Por eso es que os insisto tanto en muchos vídeos que tengáis cuidado que no os vendan la moto, cuidado con las clínicas que hacen mucho marketing, que siempre comprobéis, que comparéis zonas lisas, sin nada de cabello, con el micropunto, o que podáis ver el micropunto comparado con el cabello, para que podáis ver la calidad de lo que os van a realizar. Por eso insisto tanto, porque ya digo, me venían cada cosa que yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esta clínica esté valorada o esté en el top y esté haciendo esto? Bueno, ahora entendéis un poco cómo empecé y por qué insisto tanto en ciertos temas. Y bueno, pasaron los años y fui poco a poco evolucionando el tratamiento, la precisión, intentando el micropunto, ir afinándolo cada vez más, hacer más densidad por sesión con un calibre menor. Como ese era mi objetivo, pues básicamente solo me centré en eso, excepto por un tratamiento que empecé a desarrollar en paralelo junto con la micropigmentación capilar de precisión, que fue el injerto ilimitado. ¿Esto cómo surgió? Pues surgió básicamente porque la mayoría de mis clientes decían que querían llevar el pelo un poco más largo, que le gustaría llevarlo un poquito más. Yo les decía que no se podía, que la micropigmentación, para que sea indetectable, hay que ir afeitado. Y entonces, dándole vueltas, dije, el único fallo que tiene la micropigmentación es que no es 3D. Imaginaros si se pudiera complementar con algo. Y empezar a dar vueltas. Y ahí fue como surgió el injerto ilimitado. ¿Qué es el injerto ilimitado? Básicamente es injerto sin necesidad de extraer el folículo. Es decir, se extrae el cabello en cierta fase de crecimiento y se injerta. Y desarrollé ese tratamiento. Nunca escuché nada parecido, no he visto. Sí que he visto injertos de fibras sintéticas y cosas así, pero nunca lo vi con cabello propio. La verdad que fue todo un éxito. Aquí podéis ver imágenes mías, la cabeza llena de cabello. Hola, ¿qué tal, chicos? Con vosotros Oliver de New Hair Solutions. Si os dijera que me realicé una sesión de injerto ilimitado ayer, es decir, hace menos de 24 horas, me realicé una sesión de injerto, ¿qué pensaríais? Como podéis ver, el potencial que tiene este tipo de tratamiento
es realmente muy grande. Podéis ver que ya a las 24 horas prácticamente no hay irritación, tan solo una leve inflamación y bueno, el potencial es tremendo. Me he extraído para esta sesión todo el lateral, como podéis ver está intacto y en todo caso el cabello extraído a los 2 meses habrá crecido otra vez, con lo cual la zona donante es ilimitada, queda totalmente intacta. Bueno, aquello fue en internet, fue una locura. Tener en cuenta que estamos hablando de la época en el boom de las clínicas de injerto. Muchos youtubers eran comerciales de clínicas de injertos. Empezó el FUE, empezó fuerte y era el boom de Turquía. Muchos comerciales llevando clientes a Turquía, etc. Entonces, pues imaginaros cuando salí yo con el tratamiento que había descubierto, ¿qué tal? Aquello fue todos encima, ¿no? Bueno, a mí la verdad que no me importaba en absoluto, yo estaba centrado en lo mío, quise exponer al público de qué iba aquello, pero bueno, lo que decimos, ¿no? Muchas veces el tema de foros, comerciales, todo este mundo donde hay dinero, siempre hay malas artes y había mucho en juego. Entonces, bueno, fueron a saco contra el injerto ilimitado. Yo sé lo que es, yo lo llevé en mi cabeza, mucho testeo, mucho desarrollo, mucho análisis y poco a poco me fui llenando la cabeza de cabello y mi zona donante totalmente intacta. Esto a mucha gente le chocaba, obviamente no es algo habitual que uno se autoinjerte, pero bueno, sí, ahí están los datos. Aquí me podéis ver, por ejemplo, con la cabeza llena de cabello. Yo no tengo nada, yo soy calvo, aquí no hay pelo. Y aquí me podéis ver para que veáis el potencial que tiene este tratamiento. Sí que es verdad que la línea la veis muy dura. Tened en cuenta que yo llevaba una micropigmentación capilar que me había quitado con láser, había ido suavizando, pero aún así no es la línea que llevo ahora. Por cada centímetro cuadrado de cabello que injertaba me llevaba bastante tiempo. Es decir, lo que hice yo ahí es una locura. Eran horas y horas de inserción en mi propia cabeza para conseguir toda esa densidad. Imaginaros, yo mismo extrayendo, preparando el insertador e injertando. Ojo, por eso a nivel de línea, sí que si lo hiciera ahora, no lo voy a hacer, pero si lo hiciera ahora, sí que intentaría romper un poco la línea, aunque sea hacer 1 centímetro más, pero en ese momento ya digo que ya bastante complicado fue hacer eso. También corrí ciertos riesgos, tener en cuenta que no había ningún ensayo al respecto, ninguna documentación al respecto, todo esto fui pionero. Y bueno, de momento no hay nadie más que lo haya intentado, al menos que yo sepa, ¿eh? Pero sí que es verdad que fui con mucha cautela, sé cómo hacer las cosas, poco a poco iba viendo la evolución, iba injertando poco a poco, y así es como lo pude desarrollar con total seguridad. ¿Por qué dejé o aparqué de momento este tratamiento? Pues muy fácil, porque comercialmente no lo vi viable. Tener en cuenta que a nivel de trabajo, a nivel de horas, te puede llevar parecido a una cirugía, a nivel de extracción e inserción. Sin embargo, la duración es mucho menor. Aún así, la duración es mucho más alta de lo que en un primer momento yo me hubiese imaginado. Tuve cabellos en mi cabeza casi rondando los 8 meses, incluso alguno más, me atrevería a decir. La media estaba entre 4, 5, 6 meses, estaba la media de durabilidad, pero sí que es verdad que es una durabilidad bastante alta, teniendo en cuenta que no había ningún tipo de daño a la zona donante. Lo que ocurre es, como digo, que a nivel comercial, si te cuesta el mismo tiempo de realizar que una cirugía, el coste, obviamente, tiene que ser parecido. Sin embargo, poca gente pagaría eso por tener un cabello que no es para siempre, entre comillas, ¿no? Como lo sería una cirugía.
Por eso es que decidí de momento apartarlo y centrarme únicamente, exclusivamente en desarrollar la micropigmentación capilar de precisión. Y bueno, espero que os haya parecido entretenido este vídeo. La verdad que a lo largo de mi carrera en la micropigmentación capilar y a lo largo de mi carrera como calvo, pues me han pasado muchas cosas. Quizá haga más vídeos hablando de estas cosas. O si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia que creáis para hacer algún vídeo, pues la verdad que encantado. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.